Amén. Muy bien. Quiero tocar un tema en esta noche que he titulado No pierdas tu sabor. No pierdas, dígale al que está a su lado eso, no pierdas tu sabor. Y quiero leer Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Las palabras de Jesús son así: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Repito, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Estos días leí un artículo interesante respecto a esta palabra y el artículo decía: la sal puede perder su sabor. Cuando la sal se moja y luego se seca, lo que queda es un residuo insípido. Hay muchos cristianos que se camuflan con el mundo y no experimentan el costo de vivir para Cristo. Sin embargo, Jesús dice que si los cristianos pierden su sabor distintivo, son inútiles. Así como la sal preserva los alimentos y da sabor, los seguidores de Cristo debemos preservar lo bueno en el mundo y dar sabor a la vida. Pero para lograrlo debemos considerar el costo, estar dispuestos a sacrificarnos y comprometernos plenamente a la causa de Cristo. Si un cristiano deja de ser salado, deja de representar a Cristo en el mundo. Y surge una pregunta, y es: ¿qué tan salado es usted? Yo creo que la vida del creyente tiene que marcar una diferencia en esta sociedad. Yo creo que si ponemos a una persona inconversa, a una persona que nació de nuevo, creo que debe de marcarse una diferencia. Creo de que si en casa hay una persona que nació de nuevo, que se cataloga cristiano, que se congrega, que aún le sirve al Señor, debe de marcar una diferencia con aquel que es inconverso, aquel que no quiere nada de Dios, aquel que no ha nacido de nuevo. El problema es cuando decimos ser cristianos, pero no parecemos cristianos. El problema es cuando yo digo que yo me congrego y soy cristiano el domingo en la iglesia o el miércoles en la noche, pero el resto de la semana no me diferencio de aquellos que no lo son. Y allí es donde debemos de entender lo que significa ser cristiano. Jesús dijo al respecto en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Miren lo que dice Jesús de nosotros. Le voy a pedir silencio acá, por favor. Silencio. Gracias. Silencio. Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino en el candelero. Y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Diga conmigo: yo soy sal y soy luz. ¿Qué significa eso? La sal es un elemento básico en la supervivencia y en la realización del diario vivir. Y es interesante porque la sal tiene tres connotaciones. En el tiempo antiguo, cuando no existían los refrigerantes, entonces tomaban, por ejemplo, la carne o el pescado y la llenaban de sal, porque la sal preserva. Y qué interesante que Jesús dice: ustedes son la sal. Es decir, ustedes están llamados a preservar. En otras palabras, ustedes están llamados a contener el infierno. Porque el infierno quiere meterse en tu casa, quiere podrir la sociedad. Satanás
quiere dañar, hurtar, destruir. Él quiere traer enfermedad. Él quiere meterse a tu familia. Él quiere destruir tu salud. Él quiere afectarte. Satanás no vino sino a matar, hurtar, destruir. Dice la Biblia, él anda como león rugiente. Pero ¿quién detiene el infierno? ¿Sabe quién? El cristiano que tiene autoridad. Porque Jesús dijo, les he dado autoridad para que echen fuera demonios. Sal. Ustedes están para contener de que el infierno se meta a su casa. Usted tiene la autoridad para hacerlo. Usted antes no solo está para contener, sino para avanzar. También la sal tiene otro componente y es que da sabor. Y yo creo que Dios no está de acuerdo con que una persona nazca de nuevo y se vuelva aburrido. ¿Usted conoce a algún cristiano aburrido? Yo conozco algunos. Dios como que los convierte, pero la carita no les cambia. Y yo creo que Dios nos pone para reflejar su gozo. ¿Por qué como cristianos tenemos que ser aburridos o amargados o antisociales o apáticos o introvertidos o no le hablamos a nadie? No, yo creo que aprendamos de Jesús. Jesús era una persona amena, una persona simpática, una persona que hacía empatía con las personas, una persona cordial, una persona que trataba bien a los otros, una persona que caía bien porque era una persona especial en su naturaleza. Y yo creo que Dios quiere que usted y yo seamos alegres. Dios quiere que usted y yo seamos alegres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero qué interesante que también la sal desinfecta. Antes usaban mucho la sal, ¿no? Cuando una persona tenía una herida, venga, lo curo. Es horrible, ¿no? Eso, pero la sal le quita la infección. Pero qué interesante esto, porque el cristiano está llamado a intervenir, a sanar al otro. Usted en la sociedad como cristiano ya no estamos para empujar, estamos para levantar. Ya no estamos para herir, estamos para curar. Ya no estamos para hacer daño, estamos para levantar. Ahora Dios nos ha hecho de bendición a otros. Ahora, ¿qué connotación tiene la luz? La luz, ustedes vieron ahorita aquí que la luz se apagó. Una de las cosas que hace la luz es que la luz disipa las tinieblas, las desaparece. Y yo creo que al Jesús decir tú eres luz, es porque tú entras a un ámbito espiritual de oscuridad y tu presencia tiene que cambiar el entorno. Tu presencia tiene que disipar las tinieblas. Los demonios, cuando Jesús entraba a un lugar, los demonios gritaban desesperados. Déjanos ir, déjanos ir, déjanos ir. Eso gritaban los demonios. Pero hay mucho cristiano que le grita eso al demonio. Ay, déjame ir, demonio. Porque no son luz. Yo creo que es importante y la palabra de hoy es: no pierdas tu sabor, no pierdas tu luz, porque no hemos entendido lo que significa tener a Cristo en el corazón. La luz permite que veamos con claridad. Y yo creo que una de las funciones del cristiano que es luz es iluminar el camino del otro, es guiar, es exhortar, es corregir, es empoderar, es decir, mira, no es así, es asá. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero hay cristianos que siguen tomando decisiones incorrectas. Hay cristianos que están gobernados no por el espíritu, sino por sus emociones o su carne. Porque la luz ilumina. La luz nos tiene que volver sabios, entendidos. Eso tiene que marcar una gran diferencia en nosotros. Eso es ser cristiano. Eso es reflejar a Cristo. Ese es el gran desafío que usted y yo tenemos.
porque ser cristiano es reflejar a Cristo donde estemos. Si estamos en nuestra casa, reflejar a Cristo en todo aspecto. Si estamos en el trabajo, reflejar a Cristo. Si estamos en la iglesia, reflejar a Cristo. Que la gente vea a Cristo en nuestras vidas. Ahí se cumple la función de ser sal y ser luz. Ahora el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Él nos habla de la conducta correcta que usted y yo debemos de tener como cristianos. Dice Pablo: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Pablo habla desde una vida de autoridad, porque él lo está viviendo. Y yo creo que nosotros tenemos primero que vivir para luego tener la autoridad. La autoridad se da cuando vivimos lo que predicamos. Y Pablo dice: ustedes ya no vivan como los que no conocen a Dios. Está marcando una gran diferencia y dice: porque ellos están irremediablemente confundidos. Es decir, ellos son torpes y no se dan cuenta, están confundidos. Verso 18: tienen la mente llena de oscuridad. Y una persona en la oscuridad es torpe. Dice Pablo: vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Eso pasa con ellos, pero no contigo. Verso 19: han perdido la vergüenza porque pecan y no se sienten mal. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Verso 20: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. En otras palabras, está diciendo: antes de conocer a Cristo estabas gobernado por una mente caída, por una carnalidad llena de concupiscencia, pero Dios te sacó para que fueras distinto. Dios no te sacó para ponerte solo una etiqueta de cristiano. Dios te sacó para hacer de ti una persona diferente. Versículo 21: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Yo creo que la tarea de cada uno de nosotros es deshacernos de esos vestigios que todavía nos quedan del viejo hombre. Porque el viejo hombre está allí, palpable. Está tan vivo que cuando quizás experimentamos algo del mundo, como que el viejo hombre se despierta. El otro día yo estaba en un lugar y pusieron una canción. Así, yo estaba en un salón y pusieron una música y pusieron una canción que por allá hace como 25 años yo bailaba. Y entonces cuando yo la escucho, como que ¡pum! Uy, ¿qué fue esa canción? Y uno parece que tiene como todavía un pie en Converso. Y yo decía dentro de mí: hay como un león muerto ahí. O no muerto, más bien dormido. Pero todavía tenemos un viejo hombre que puede estar dormido, pero quiere levantarse. La gran pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es: ¿qué hay del viejo hombre aún en nosotros hoy? ¿Qué hay del viejo hombre? ¿Qué comportamientos, actitudes, pensamientos, palabras, acciones? ¿Qué puede haber de nosotros hoy? Porque dice el texto: ustedes que han oído y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida
vida y habla por la sensualidad y el engaño. Porque el tema de la sexualidad, sensualidad, todo lo que incurre, esos pensamientos y esas conductas todavía muchas veces quedan impregnadas en nuestro corazón. Versículo 23, en cambio, dice la palabra, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu Santo intervenga, que el Espíritu Santo venga. Yo necesito tener una relación con el Espíritu Santo para que Él venga, Dios mismo hablándome, pero yo tener una mente abierta a oírlo a Él, ser sensible a Él, no pelear con Él, no contradecirlo, sino agachar la cabeza y decirle: Señor, yo quiero ser barro blando en tus manos, quiero dejarme formar por el alfarero, haz lo que tú quieras conmigo y todo lo que tú digas que está mal y lo voy a cambiar, Señor. Dígale al que está a su lado: no pelee con Dios. Es que hay cristianos tercos, se creen que saben más que Dios, pretenden darle consejos a Dios. No, dice el texto: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. El problema es cuando el cristiano no lee Biblia. El cristiano no abre la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable? Es que yo no escucho la voz de Dios si tienes la Biblia cerrada. El Espíritu Santo habla a través de su palabra y nos transforma. Y la actitud del verdadero cristiano es estar atento a lo que Dios le muestra y trabajar en aquellas áreas que Dios le dice: hay que trabajar en esta área. Verso 24 dice: pónganse la nueva naturaleza. Mi pregunta hoy es: ¿usted tiene la nueva naturaleza de Dios? Dice: creada para ser a la semejanza de Dios. Entonces venimos de un mundo donde se nos impregnó una naturaleza adánica, y ahora nacemos de nuevo para tener una naturaleza de Dios. Eso se llama transformación del ser. Pero dicen aquí: pónganse esa nueva naturaleza. Y ahí entramos en una serie de temas prácticos. Versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Decimos mentiras? ¿Qué pasa cuando un inconverso ve a un cristiano diciendo mentiras? ¿Sabe qué pasa con el cristiano? Está perdiendo su sabor. Cuando tus hijos en casa te detectan mentiras, estás perdiendo tu sabor. Cuando tu cónyuge, tu esposa, tu esposo te detecta mentiras, estás perdiendo tu sabor. Recuerdo un día una mujer de la iglesia decirme: pastor, deme una consejería o ir con mi esposo. Eran líderes los dos, él ocupaba un cargo importante en la iglesia y se sentaron en mi oficina los dos, y esta mujer lo destapó. Digo: pastor, este hombre que usted ve aquí es un mentiroso. Y él la miraba: ¿cómo así? Sí, vos sos un mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Y es triste ver esta situación, porque es un hombre que está perdiendo su sabor. Está perdiendo su autoridad como cristiano, como líder, como esposo, como padre. Si usted y yo nos decidimos ser cristianos, vamos a ser cristianos de verdad. No vamos a dejar que el mundo y la vieja naturaleza y la cultura de donde venimos y lo que aprendimos quizás allá en un mundo caído nos contamine hoy y nos impida reflejar a Cristo como debemos de reflejarlo en esta sociedad. Dígame amén. Verso 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo.
¿Cómo reaccionas tú bajo presión? ¿Cómo reaccionas cuando te sacan la piedra? Cuando hay un problema, cuando te enfureces, porque la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. El problema no es que usted le moleste algo o le saquen la piedra, o a usted mejor dicho, en un momento dado usted se ponga rabioso. El problema aquí es el enojo. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? Como alguien me decía: pastor, ese día me bajé de la cruz. Hay cristianos que se mantienen bajando de la cruz. No dejen que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Cuando dice esto es: no deje pasar los días sin usted solucionar. Cuando tú eres un cristiano con falta de perdón en tu corazón, estás perdiendo tu sabor. Cuando eres un cristiano con amargura, estás perdiendo tu sabor. Porque el que carga eso lo destila, lo exterioriza, lo manifiesta con actitudes. Versículo 28: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. El otro día una hermanita pasó adelante para ser ministrada y la de protocolo le dijo: llévese el bolso porque de pronto la roban en la iglesia. Y le doy esa recomendación aquí entre nos, ¿no? Pero sí, se sientan ahí como está usted sentadito, aplauden, dicen amén, cantan, y el de adelante tiene el bolso abierto y se le ve ahí el celular y caen en tentación. Y dice: ay, es que la carne es débil. ¿Cuál carne? Usted es un ladrón. ¿Cuál carne débil? Ladrón. Y el otro día nos tocó mirar en las cámaras qué había pasado. Se había perdido un celular y una chica de la danza se paró a danzar y dejó el celular y se lo robaron. Y yo digo: uy, ¿en medio de quién estamos aquí? Y nos llamamos cristianos y sale de la iglesia con la, bueno, ya no cargan la Biblia, ¿no? Pero andan con pinta de cristianos. Robar tiempo, coger lo ajeno, robar cosas de la oficina. Dice aquí: si eres ladrón, deja de robar. Eso era del viejo hombre. Ahora, si eres cristiano, compórtate como tal. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno, es decir, pongas a trabajar. ¿Quieres celular? Vaya, trabaja y cómpreselo, no coja el del bolso del lado. Trabaje, dice la Biblia, y antes comparte generosamente con los otros. En vez de usted coger el celular, saque platica y ponga ahí una ofrenda. Eso es lo que está diciendo. En vez de usted andar pidiéndole al otro, siémbrele al otro. Mire lo que es la naturaleza del diablo y la naturaleza de Dios. La naturaleza del diablo roba, la naturaleza de Dios comparte. ¿Cómo la ve? Es que ser cristiano es un estilo de vida diferente a la que traíamos del mundo. Verso 29: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. ¿Todavía hay grosería en tu boca? ¿Todavía hay grosería? Y hay veces, por supuesto, llegamos a la iglesia y usamos el vocabulario cristiano, no, aleluya, gloria a Dios, hermanito, santo. Pero salimos a la calle, allá está el entorno de los inconversos, allá te reúnes con tus amigos o tus compañeros de trabajo o tu familia, allá se te salió el mar y el hijo. ¿Sabe qué está pasando? Usted está perdiendo su sabor.
Esa sal se volvió insípida. Ese bombillo que debería estar prendido está en corto. Perdiste tu color, perdiste tu sabor. Porque allá afuera es donde tenemos que ser cristianos. Aquí venimos a adorar, pero allá vamos a reflejar a Cristo y que marquemos una gran diferencia porque somos cristianos. Dice el texto, no empleen lenguaje ofensivo. No empleen lenguaje ofensivo. ¿Cómo tratas tú a los demás? La naturaleza del diablo es una naturaleza de patanería, de grosería, de insulto, de rabia, no es cortés, no pide permiso, no da gracias, no valora, no tiene gratitud en su boca. Cuando va a regañar, atropella. Cuando está rabioso, destruye a los demás, hiere, lastima. Dice el texto, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Más bien que tus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. ¿Qué decimos con nuestra boca? Porque cuando estamos en la calle, cuando tú estás en tu familia, ya se te sale la grosería. ¿Cómo te ve tu casa? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te ven los que trabajan contigo? Que sabes que el domingo es que vas a la iglesia y un día es que los invitaste a la iglesia y tú estabas parado allá en la puerta sirviendo y los recibiste, estabas en consolidación o en protocolo o en seguridad, pero allá te vio mintiendo, mentando un madrazo y dando groserías. ¿Qué es eso? Alguno estará diciendo, uy, ¿para qué viene esta noche acá? Verso 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Será que hay algo que le podamos ocultar al Espíritu Santo? Usted dirá, ya entré a mi casa, cerré la puerta, aquí no hay nadie, nadie ve lo que yo hago acá. Pero el Espíritu Santo sí. No, me fui de la ciudad, estoy en otra ciudad, aquí nadie me conoce, yo hago lo que quiero, pero el Espíritu Santo está allá. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo David. ¿Dónde? No lo entristezcamos. Hay veces, por eso es que el Espíritu Santo está apagado en la vida del cristiano. Por eso es que hay veces no hay unción, no hay respaldo de Dios. Dice el apóstol Pablo por allá en Filipenses, no apaguéis la obra del Espíritu. No apaguéis, no lo saque de su vida, no lo entristezca. ¿Cómo está el Espíritu Santo hoy al ver su vida? No sé, pero aquí dice eso, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dios te regaló la salvación. Dios, que espera a cambio una vida consagrada. Versículo 31. Líbrense de toda amargura. Cero amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo recuerdo hablar con una mujer toda enferma y me dio tristeza porque era una mujer que hace como 20 años venía a la iglesia. Y cuando comencé a hablar con ella, era una mujer llena de amargura. Sí, porque cuando tú no perdonas, esa falta de perdón se convierte en amargura. Y una persona amargada, esa amargura lo enferma, lo destruye, la exterioriza, la destila.
¿Cuánta gente no hay que en su carácter es furiosa? Todavía le sacan la rabia. Un día le pedí a un hermano taxista: vea, lléveme por allá a una vuelta que yo necesitaba, y el hermano vino y me recogió, y era antiguo. Cuando yo me subo al lado del chofer de él, noto que debajo de la pierna tiene un destornillador. Entonces yo voy con él y le digo: ve, y ese destornillador, ¿por qué lo cargas ahí? ¿Vos sos mecánico? ¿Qué haces con esto? Y entonces él mira hacia abajo y como que cae en cuenta, ay, aquí está el pastor. Y no, pastor, es que la verdad es que este gremio es muy difícil, y si a mí se me baja alguien, yo me le bajo también con el destornillador. Y preciso, vamos adelante y alguien se le atravesó. Y él frena, bravo, ¡frum! Frena y ya va a coger el destornillador y se va a bajar. Y entonces yo no le digo el nombre aquí para no delatarlo, le llamo por el nombre fuerte: ¡ey! Y entonces él coge, como que reacciona: ay, perdón, pastor, perdón, es que sí ve lo que pasa. Esos son los cristianos. Un cristiano con destornillador. Andaba como Pedro, ¿no? Pedro andaba con la patacabra acá atrás. ¿Recuerda que le cortó la oreja al otro? Todavía era medio cristiano. ¿Cómo eres tú? ¿Eres explosiva, mujer? Que cuando te sacan la piedra, mejor dicho, que se escondan. Enojo, palabras ásperas. ¿Cómo tratamos a las demás personas? Calumnias. ¿Será que dentro del pueblo de Dios hay gente calumniosa, murmuradora, chismosa? ¿Usted qué cree? Cuando usted es un cristiano chismoso, usted pierde su sabor. El calumniador es el que en los pasillos habla, propaga mentiras, engaños, porque no son ni cosas verificadas, pero habla, inventa, y eso tiene una lengüita, viperina. Verso 32: por el contrario, sean amables. ¿Qué tenemos que hacer? Unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Yo he visto personas que dicen: yo a ti no te perdono, la que me hiciste no te la perdono. Pero ¿sabe qué dice el texto? Dice: así como Dios te ha perdonado a ti, tú perdona a tu prójimo. Y si tu prójimo te hace daño, perdónalo. Y si lo hace 7 veces, perdónalo. Y le preguntaron a Jesús: y si es más, pues perdónalo 70 veces 7. Pero cada vez que venga a ti de una manera sincera a pedirte perdón, perdónalo, porque tienes que tener un corazón perdonador. Creo que el perdón es un hábito en la vida de un cristiano. Y tú afuera vas a predicar más con tu testimonio que con tus palabras, con tu estilo de vida. ¿Qué ven tus hermanos en ti? Tu familia, tus compañeros de trabajo. ¿Qué ve la gente de la sociedad en ti que te llama a ser cristiano? ¿Qué nos diferencia de los inconversos? Y le voy a mostrar algunas imágenes acá. ¿Cómo enfrentamos los problemas? Mire, usted los enfrenta así. Cuando una persona está rabiosa, cuando le molesta algo, cuando el negocio no le sale, cuando pelea con la esposa, cuando el otro se le atraviesa en el carro o en la moto. ¿Se ha visto esos motoristas endemoniados que andan por ahí? O usted de las mujeres que se transforma así: mire, esta mujer está transformada. Esa cristiana que en la iglesia parece un angelito, pero cuando tiene problemas parece una endemoniada seria. Siguiente. Mire, ¿cómo tiene que coger usted los problemas? Sereno, tranquilo. Siguiente. La mujer, mire, hasta se toma un cafecito. Ella está pensando en Dios. Tranquila, Dios está en control.
Las cosas van a pasar, ella se serena, ya no se alborota, no se baja de la cruz, no aruña al esposo. Díganme los esposos amén a eso. Siguiente, ¿cómo hablamos a los demás? Hay personas que hablan y sacan un puño y golpean y hieren y lastiman, sin vergüenza, inútil, tonto. Yo no te quise tener. Y bueno, mejor dicho, mire aquí las parejas. Siguiente, una pareja discutiendo. ¿Cómo discute usted con su esposo, con su esposa? Cuando se ponen rabiosos, cuando no se entienden, cuando hay indiferencia, se gritan. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mire, aprender a hablar. Aprender a encontrar los momentos para decir las cosas. Aprender a exhortar sin herir. Siguiente, las parejas, sentarse, dialogar, no herirse, no lastimarse, sino con comprensión, sabiduría, sacar el tiempo para poder expresar su situación o su inconformidad. ¿Cómo actuamos frente al pecado? Siguiente, salimos a la calle y coqueteamos con el pecado. Lo permitimos en nuestros ojos, en nuestros oídos, nos atrae, nos gusta, lo permitimos. Siguiente, no consientas el pecado que Dios quiere arrancar de ti. Si usted ya sabe que hay un área en su vida, que hay pecado, suéltelo. Dios la quiere quitar de tu vida porque te quiere llevar a otro nivel de santidad. Siguiente, huye del pecado, no coquetees con él. ¿Qué tiene que hacer usted contra el pecado? Salga corriendo, no se quede ahí. Y mire lo que dice esta frase, siguiente, dale 1 centímetro al pecado y se tomará 1 kilómetro. Es decir, que lo que usted permita es algo que te va a alcanzar y te va a destruir. Ahora, ¿cómo nos mostramos frente al mundo? Salimos a la calle, nos ofrecen negocios, dinero, placer, vicios. ¿Cuál es nuestra actitud afuera? ¿Reflejamos a Cristo? Porque yo creo que aquí el desafío es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Siempre pregúntese eso. Cuando tenga que tomar una decisión, cuando se le ofrezca algo, cuando esté ahí la seducción de una mujer o el vicio que te atrae, ¿cómo se comportaría Jesús? Así me tengo que comportar yo. Siguiente imagen. ¿Cómo se debe de mostrar una mujer cristiana? ¿Acaso si pongo a una mujer cristiana frente a una inconversa, será que hay que marcar una diferencia? Porque si yo me encuentro con una mujer cristiana y una mujer inconversa y en el vestuario es igual, yo digo, esta mujer no tiene a Cristo. Y parece ser de que es de las áreas difíciles para muchas veces trabajar en las mujeres. De hecho, puse ahí en Google mujeres cristianas para encontrar cómo se visten las mujeres cristianas y me apareció esto. Cámbiala. Mire cómo me apareció. Cámbiala, por favor. Ahí, mire la mujer cristiana. Ponga en Google mujer cristiana y le aparece eso. Ponga la otra y le aparece lo otro. Yo creo que debemos de marcar una diferencia. ¿Sí o no, mujeres? No que usted sea de las que sale de acá y se sube la faldita. Porque yo me encuentro con mujeres que para venir al culto se bajan la falda y al salir se la suben. ¿Qué es eso? Siguiente. ¿Qué hacemos cuando salimos y ahí está Dios hablándonos, pero también el bicho hablándonos? El demonio nos está hablando. ¿Cómo influimos en el mundo externo? Déjemela ahí. ¿Cómo usted testifica de Dios afuera? ¿Usted es como un agente secreto? Es decir, ¿nadie en su trabajo sabe que usted es cristiano? Usted va a su casa
Están como dos compañeros de trabajo y pasan 10 años trabajando juntos y a los 10 años se dan cuenta que son cristianos. ¿Vos vas a una iglesia? Sí, ¿y usted también? Sí, ¿por qué no me habías dicho? Ay, no, es que me da pena. No me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué hacemos cuando se nos presentan las cosas de las cuales Dios nos sacó? ¿Dios de qué lo sacó a usted del mundo? ¿Del licor? No me la cambie, por favor, devuélvala. ¿Del licor? ¿Del juego? ¿Del cigarrillo? ¿De la rumba? Algunos de ustedes tienen cara de que fueron muy rumberos. Les decían el trompo, ¿no? Allá Juanchito. Pero ¿qué pasa cuando llega otra vez la tentación? ¿Qué pasa cuando llega el 24 de diciembre? ¿Qué pasa cuando llega la feria? ¿Qué pasa cuando llega el Petronio? Bueno, aquí hicimos kairos, por eso hacemos kairos para que no nos vayan para allá. Pero yo me he encontrado cristianos en una feria porque no se resisten la tentación. El otro día un hermanito, un joven me decía: pastor, nos vemos en enero. ¿Cómo así? Yo, ¿cómo así que nos vemos en enero? Sí, en enero vuelvo, es que me voy para la feria. ¿Cómo influimos el mundo? Porque imagínese usted con esa labor tan bonita de Fluir on the Street, saliendo a las calles y allá repartiendo regalitos y compartiendo de Cristo y trataditos, y el sábado siguiente en una discoteca rumbeando. La gente queda confundida. ¿Qué es eso? Yo tenía un hermano que vino a seguridad y entre semana fumaba. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? No podemos ser así. Más bien que en la sociedad afuera, siguiente, que en la sociedad afuera estemos ayudando a los demás. ¿Me la pasa, por favor? ¿Qué tenemos que estar haciendo en la calle? Levantando gente, bendiciendo personas. Nosotros como cristianos de pie, levantando un mundo caído. A eso estamos llamados. Y mira esta imagen. ¿Cuántas personas trabajan contigo que no tienen a Cristo, pero tú tienes a Cristo? Y tú estás iluminado porque somos luz. Y si somos luz tenemos que resplandecer. Y si somos luz tenemos que sobresalir. De Daniel decían: en él hay un espíritu superior. Eso tienen que decir de ti en el trabajo, en tu casa, en tu familia. Él es el cristiano, no por el rótulo ni por lo que dice que va a la iglesia. Es el cristiano porque mire su casa. Es el cristiano porque mire su orden en su economía. Él es el cristiano porque mire su integridad. Él es el cristiano porque mire cómo maneja los problemas. Él es el cristiano porque mire, es fiel en su matrimonio. Él es el cristiano porque es una persona que no miente, no es grosero, no es patán, es amable, es cordial, paga sus cuentas, no miente. Eso es cristianismo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso Pablo decía: desde la autoridad que tengo, hagan esto. Porque Pablo decía: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y quiero terminar leyéndole un texto que a usted le tiene que dar identidad en su vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Se lo voy a volver a leer. Acompáñenme el pianista, por favor. Dice: pero ustedes son linaje escogido, ustedes, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, no perdamos nuestro sabor, no perdamos nuestro color, nuestra esencia.
Yo le invito a que reflexionemos cada quien con Dios, cómo estoy con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad frente al mundo. Y esa responsabilidad es que reflejemos a Cristo en el corazón. Es triste cuando alguien dice: yo no quiero contratar cristianos porque los cristianos que he contratado son perezosos. El otro me robó, me pidió un dinero prestado y se fue y nunca me pagó. Ese cristiano miente. Ese cristiano, mírelo, peca igual que un impío. No, eso no. Luchemos por una vida íntegra delante de Dios. Y si fallamos, arrepintámonos. Y si le fallamos al Señor, volvamos a Él. Dejémonos moldear por Él. Dejemos que la palabra permee nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos cada día que pase, parecernos más a la persona de Jesús.